familia, saludos. Llegamos aquí de nuevo, ustedes saben cómo es. Otro podcast más, otro Teología y su madre. Listos para aprender, listos para también enseñar las cosas o opiniones que nosotros tenemos acerca de este tema que vamos a estar hablando aquí. Pero primero que todo, déjame introducirle al corillo que nunca se deja, al corillo excepción, el corillo mejor del mundo, el corillo de los corillos, el corillo que tú quieres estar al lado de ellos, esa es la que hay. Estoy aquí con el teólogo Luis, apologético, y Eric Torres. Eso es lo que está pasando, corillo. Qué bueno que están aquí. Suscríbete al canal, es importante que te suscribas al canal, importante que le des a la campanita. Y gracias, familia, por estar aquí dándole play para escuchar el temita de hoy. Estamos activos. El tema de hoy es el siguiente. El tema de hoy vamos a estar hablando hoy es porque mucha gente ha visto diferentes cosas, me han traído la inquietud a mí y a mis amistades también y a muchas personas, que es que ¿por qué la gente cuando estudia teología, pues como que la mayoría de personas que a veces vemos por ahí hablando de Dios, qué sé yo, pues están como que medio loquitos, medio tostaditos, o no sé, hablan cosas que realmente no son bíblicas, entonces pero dicen que han estudiado teología o tienen bachillerato de no sé qué. No, que no se escucha yo. Eri. Ah, Eri, ¿te escucha? Eri, ¿te escucha? Tremendo. Si te pones unos audifonitos, por lo menos, ¿entiendes? Eri, ponte ready para esto, chico, que estás bien atrás. Entonces, después la gente se queja porque le digo estúpido a este, porque mira, después se queja porque se hablan así, porque se lo merece. Se merece que le insultemos, porque mira, llevamos aquí 4 horas esperando por él y no está ready. No, cuando llega no se pone el micrófono, lo más importante, lo que necesitamos para que la gente entienda su opinión. Qué chulo. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Vamos allá, pero ese es el tema, lo que él dice poner los audífonos. Ese es el tema de hoy. Y este se frizó también ahora. Y ahora este se frizó. Se pudo Tremendo. Estamos aquí en un desorden. Sí, no, ya. Mira, no, pero ahí ya llegué. La cosa es que nada, mucha gente ha dicho, mira, yo no estudio teología porque cuando yo veo los ejemplos que veo quizás en las redes o donde sea, pues no me dan miedo, en teología porque pienso que me voy a desviar de la palabra de Dios, porque mira a toda esta gente, ¿ves? Se comparan, ¿ves? Entonces, pues, eso me ha traído la preocupación y yo quiero hablarlo con gente también que, pues, por ejemplo, Luis está en la universidad, ahora mismo está sacando la maestría en otra universidad, él también está en la universidad en Puerto Rico de teología, yo estuve, pero quizás, pues, Luis bueno, Luis que está en la maestría ahora puede dar quizás más explicaciones acerca de por qué la gente tiene ese pensamiento. Pues mira, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que siempre vemos como que pensamos como que para poder ser teólogo o algo así es algo súper complicado, pero la realidad es que teología lo hacemos todos en nuestras iglesias cada vez que damos una interpretación de algo sobre Dios y de la Biblia. Ahora, que algunos lo hagan de manera aficionada y otros lo hagan de una manera un poco más profesional, ya es diferente. Pero ciertamente cada vez que nosotros nos paramos en un púlpito y traemos un mensaje al tiempo de hoy, hacemos teología con relación a lo que tenemos que hablar o lo que Dios quiere hablar a la iglesia hoy. Eso es bien importante entenderlo porque ya no es algo que está bien lejos, como que hacer teología versus algo que está más cercano, que pasa entonces en las iglesias todos los domingos y en las conversaciones sobre la Biblia, etc. Sobre por qué personas toman diferentes posturas, bueno, tendría que ver muchas variantes, ciertamente no son la mayoría, que les pasa estas situaciones, sino que cuando tú llegas a la academia, yo creo que el primer consejo sería que hay mucha gente que va a la universidad a estudiar Biblia pensando que va a la iglesia a estudiar la Biblia, ¿me entiendes? Y que le van a decir lo mismo que piensa su denominación de fe, lo mismo que piensa su congregación o su iglesia local. Y entonces ya ahí empezamos partiendo de una premisa equivocada, porque cuando tú vas a la academia, tú vas a estar con otras personas que no necesariamente son de tu iglesia, que son de otras denominaciones de fe, que quizás creen algo que no necesariamente tú crees. Y en esa diversidad a veces no hay problema, ¿me entiendes? Porque quizás estamos en desacuerdo en lo no esencial, pero en lo esencial estamos en acuerdo, ¿me entiendes? Y seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. So, ya del saque, tú vas a encontrar personas que no piensan igual que tú. Y entonces tendrías que comenzar a trabajar con eso para saber qué es lo que tu iglesia cree. Y está bien, tú tienes ese fundamento y si no te quieres mover de ahí, eso está súper bien,
pero poder entender entonces las otras perspectivas de los demás. No sé si ustedes quieren aportar algo en ese sentido, o tú, Eric, en tu experiencia o algo así. Ay, Sí, te Dios escuchamos. mío, Eric. Eric, Ay, checate Eric. en los settings de Skype. No vaya a ser que ahí lo tenga en otro lado. por si acaso, mi gente, para los que no Eso. estén viendo en YouTube, Eric está teniendo problemas y por eso que tú no lo escuchas en el audio podcast, no lo vas a escuchar ahora mismo. Por Porque eso el podcast está tan tranquilo y no hay interrupciones. Sí, está por eso he tranquilo. estado smooth, ¿me entiendes? Todo tranquilito, y no está Eric Tranquilo. Estamos un participando. cafecito aquí hablando y todo. Sí. Mira, pero ok, te hago una pregunta a lo que Eric Ajá. resuelve ahí lo del audio. Eric, cuando te escuchemos, tú lo vas a saber porque vamos a decir, ahora. O sea, que Ajá, mientras exacto. nosotros Sigue estamos- bregando. Sigue hablando al aire y te vamos a avisar. Exacto. La cosa es que, loco, te lo pregunto porque literalmente hay un par de gente, por ejemplo, que como tú has tenido, loco, profesores que están bien lejos de la palabra. Entonces, a mí me han preguntado como que, ¿cómo permiten que esos profesores entonces también enseñen así como que en ese tipo, en las universidades que supuestamente son cristianas? Claro, pero yo creo que ahí ya entonces partimos de otra mala premisa. Por ejemplo, si hay un profesor que está dando una clase y tiene su opinión personal sobre eso y la va a llevar en la clase, ¿verdad? No significa que lo descualifica porque la persona no sepa del tema. Por ejemplo, yo no tengo problema de que a mí un profesor me dé clase de matemáticas en una universidad cristiana, pero que el tipo sea ateo, ¿me entiendes? Pero si sabe dar la clase de matemáticas, me la puede dar y me la puede enseñar y tiene las capacidades para hacerlo, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Que yo no esté de acuerdo con la opinión del profesor o lo que sea, no significa de que no necesariamente tenga las capacidades o no esté preparado para dar la clase. Ahora, lo que sí es que en vez de verlo como un aspecto totalmente negativo, se podría ver como un aspecto positivo, porque no necesariamente la opinión de ese profesor o de algunos compañeros de clase son la opinión tuya y de tu iglesia. Pero si llega una persona de este pensamiento a tu congregación o a tu comunidad de fe, ya tú vas a saber y vas a tener unas herramientas de cómo poder trabajar esos tipos de pensamientos, porque ya te los enfrentaste en la academia, en un espacio donde se supone que tú puedas dialogar y decir tus ideas, estén o no estén de acuerdo con tu denominación, porque es un espacio para dialogar y para poder aprender. ¿Me entiendes? Que Eric se fue. Es que Eric se fue y movió todo el de eso, movió todo el... Ay, Dios mío. Sí. Si entra ahí, Yo creo que sí. si entra ahí, tú vas a saber qué fue lo que hice. Nada, la cosa es que, pero está bien, te entiendo ahí, pero por ejemplo, un ejemplo, hay gente que también, porque yo pienso que mucha gente se va, empieza estudiando teología, ¿verdad? Porque a lo mejor van con ese pensamiento, pues en mi iglesia me enseñan X, Y cosas y voy para allá. Vas a la universidad y te enseñan otra cosa y también te das cuenta de que quizás tu iglesia estaba errónea y que realmente eso que te enseñaron es lo correcto. Vamos a ponerlo así. Ajá. Entonces te sigues comiendo quizás todo lo que te traigan, porque el ejemplo ese que tú me diste de la matemática, pues Claro. lo tomo y no lo tomo por esto, porque, por ejemplo, 2 más 2 es 4, no importa, es un profesor exacto que tenga cualquier tipo de creencia, te puede enseñar eso, pero 2 más 2 es 4 siempre. Pero ya cuando es teología, loco, los profesores meten pensamientos ahí que no tienen que ver nada quizás con lo que te están enseñando, solamente es porque es su opinión y ya, no sé si me entiendes. Ajá, Y no claro, se la puede comer pensando que esa es la realidad, pero no es la realidad, porque exacto, ellos tienen ese tipo de opinión y te van a enseñar la clase de esa manera, o quizás te van a enseñar a un Dios de esa manera, ¿ves? Entonces, porque Claro. yo me acuerdo cuando yo estudiaba, a veces los profesores decían cosas que hasta yo mismo te preguntaba a ti, como que, Sí, ¿qué tú sí, piensas sí, de eso, sí. Luis? ¿Qué tú piensas de eso? Ajá. Porque a mí me ponía como que medio en duda. Pero yo pienso que también la gente se desvía mucho, muchos profesores se desvían, esto es especulación mía, porque esto no, Sí, sí. me corrían. Porque yo pienso que el ego, que es lo que está diciendo ahorita, como que se mete mucho dentro nosotros tenemos ego por todos lados, obviamente. Y pues, por ejemplo, a lo mejor tú como profesor estás enseñando algo, pero hay un momento ya que ya eso todo el mundo lo sabe, y es como que pues ya tú quizás no te sientes como que el profesor que tiene la revelación máxima, no sé si me entiendes. O sea, pues empiezas a buscar otros canales y ahora tienes otras revelaciones donde donde la gente se queda como que sorprendida de esto nuevo que tú aprendiste, pero poco a poco no te estás dando cuenta de que te estás desviando full de lo que es la Biblia. Pero como profesor, estás experimentando unos lugares que como que nadie se atreve a meterse, no sé si tú me No, entiendes. yo lo que creo es que a veces hay gente que empiezan, por ejemplo, vamos a ponerlo así, empiezan como que en un camino ortodoxo. Ajá. Y cuando se dan cuenta que en un momento dado, por ejemplo, hubo una rama del cristianismo que fueron herejes,
pero estuvieron afirmando cosas que el individuo hoy estaba pensando como correctas, se agarran de ahí. Ah, no fui el único a pensar así. ¿Entiendes? Y como que a veces sienten que una voz del pasado, ¿verdad? Vamos a poner así los gnósticos, por ejemplo, que los gnósticos están apoyando la teología que yo quiero afirmar. Por ende, en la historia solamente se llevó la historia del ganador. ¿Ves? El cristianismo ortodoxo fue lo que prevaleció, pero siempre hubo un grupo de cristianos que creyó lo que yo creía. Y entonces pues comienzan a crear su teología en base a eso. Pero mayormente, y digo, usted me corrige, mayormente eso se ve en los asuntos secundarios, ¿no? O ustedes tienen profesores que en temas principales, esenciales de la fe, los rechazan por completo. Yo diría que es al revés. Creo que es los temas principales que Sí. asumen. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Luego, te estás escuchando, por eso te pregunté. No te voy a estar contestando si no te escucho. Yo me quedé como que loading, porque me quedé frisado yo, se quedó frisado Eric, que es la que hay, o sea, ¿qué pasó? Yo me frisé. Pero no, o sea, por ejemplo, usualmente ellos no van a hacerlo de cosas secundarias, o sea, ellos se van con la divinidad de Cristo, Okay. se van con la Trinidad, y con temas centrales del cristianismo, por lo general. Y entonces, pues, ellos vuelven hasta Marción y dicen, no, tenemos que apagarle la hoguera a los herejes y tenemos que reevaluar nuestra teología, volver a hacer teología, pero viendo eso mismo que tú dices, que la historia es algo esto es algo bien característico de la postcontemporaneidad, el pensamiento postcontemporáneo, que la historia es una ciencia que no es una ciencia cierta, sino que la historia pues te cuenta la historia del ganador, y entonces pues ahí ellos vuelven y dicen, no, pero Marción tenía razón, y Centella, el tipo que los testigos de Jehová son los primos de ellos, Luis, ¿cómo es que se llama ese? Mita, y Aaron. No. Pelagio. No era Pelagio. Solamente por decir algo, Guido, solamente por decir algo. Ya no te escucho, Eric. Era por ahí, como, no era Pelagio, pero era cercano a eso. Y nada, y entonces se van, pero por lo menos lo que yo he visto, los profesores que yo he tenido y los compañeros que yo he tenido que se van a eso, siempre es en temas súper, ¿sabes? Se van de cabeza, porque son temas como que si la salvación universal, que si el Cristo histórico divorciarlo del Cristo divino, o sea, el Jesús histórico divorciarlo del Cristo divino. Y cuando tú vienes a ver, están enredados y y se van por esas teologías que... ¿Por qué tú crees que ellos caen en eso? O sea, obviamente es pura opinión lo que estamos hablando, pero ¿por qué tú crees que puede pasar eso? Yo creo que son expectativas no cumplidas, porque yo tuve esa tentación, por así decirlo. Tú vas al seminario bien emocionado. Yo salí de la confra, de ser un presidente de la confra, hicimos unos campamentos que tuvimos liberaciones, gente prácticamente revolcándose en el piso como serpientes, y Dios le sacaba, ¿sabes? Unas experiencias espirituales bien potentes. Y de momento vamos a la universidad, vamos a seguir aprendiendo de la Biblia, vamos a virar el mundo al revés como media. Okay. Y tú entras al salón y lo que te tiran es esta metralleta de academia que jamás en tu vida has escuchado, y de momento todas tus expectativas de lo que era la teología, de lo que era la Biblia, de quién es Dios, se ven desafiadas. Y pues uno se decepciona, es como literalmente es una crisis de fe. Y te arrancan el piso. Pero uno se decepciona más porque no es tanto con lo que es que cuando dice uno se decepciona puede sonar como que antes, pero entonces yo no estudio a Dios, y si estudio a Dios me va a decepcionar. No sé si me entiendes. No, lo que digo, y lo que creo que Eric está hablando es que, loco, como este mundo es bien nuevo para todo el que entra, porque no es como que la iglesia te prepara para el instituto.
¿Me entiendes? Para nada. Porque digo, y esto te lo da una persona que nunca cruzó por ningún instituto. Yo soy un neófito en ese tema. Pero Pero tú has estado alrededor de, o sea, por ejemplo, no sé si en la apologética pasa lo mismo, porque la apologética es la defensa de la fe, pero no sé si pasa lo mismo donde apologistas, si es que se dice así, estudian tanto que entonces ya no sé si se bueno, sí, esa- pero no es lo mismo. Yo tengo un profesor que yo interactúo con él todos los días. A yo Ajá. tener quizá a un Jorge Gil, por ejemplo, que él yo hablo esporádicamente, pero no es como que yo lo tengo a él todos los días dándome clases. Y Ya. ¿me entiendes? No es la misma dinámica que un profesor tú llegas a conocer lo que eras también que crees. ¿Me entiendes? Ok. Que esa dinámica yo no la he tenido. Pero algo que yo diría que en lo personal, cuando yo empecé a leer los libros, ¿verdad? Y no tenía un guía como tal que me dijera qué creer y qué no creer, a mí sí me Ujú. pasó como ese tipo de crisis de fe, porque es que yo decía, y a ver, hermano, pues, ¿cuántas metidas patas yo no dije de un altar? O sea, las cosas que yo viví, ¿fueron reales o no fueron reales? ¿Fueron cosas emocionales o no fueron? Que yo creo que esa es la expectativa que está diciendo Eric, que como que se desconstruye por completo. Porque tú ves la academia como que este es el lugar que te van a dar ese boost a ser mejor cristiano, a ser uno que interpreta mejor la Biblia. Pero entonces, en vez de sumarla a tu fe de lejos, parece que te la quieren desconstruir. ¿Me entiendes? So, en mi experiencia, yo leyendo todo lo que he leído y siguiendo a la gente que sigo, lo más que me ha ayudado es entender que mi tiempo académico no puede sustituir mi tiempo en relación con el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Cada vez que vienen esos momentos de crisis de fe, para mí, lo que hago es recordarme, hermano, todo lo bueno que Dios ha sido. Y recordarme todas esas experiencias lindas que a veces no sé ni cómo explicarlas, papi, pero no hay quien me quite eso, ¿me entiendes? Claro. Yo puedo cambiar mi postura mañana, no importa, papi, pero no hay quien me haga cambiar de opinión de lo que yo he experimentado en Cristo, ¿me entiendes? So, Sí. cuando tenemos las expectativas correctas sobre las cosas, pues creo que no vamos a pasar por la crisis de fe que habla Eric. Pero, Yo creo que ahí la iglesia debería hacer un mejor trabajo ante la gente que entra a la academia. Porque tú te acuerdas, no sé si tú pasaron en la universidad, que tienes como un consejero que te ayuda en cuarto año para ver más o menos cómo que se llama esa gente, ¿cómo se llama esa gente? No sé, pero sé que en mi escuela había uno, Pues esa gente te dice, mira, en la universidad te va a topar por esto, con esto, pendiente a esto y lo otro. Siempre eran trabajadores sociales de la escuela. ¿Me entiendes? La iglesia debería tener eso. Como que tumbarle esa falsa expectativa a la gente que entra a la universidad y que entiendan con qué se van a encontrar. Lo que yo pienso es, mala mía, Luis, que también es porque en la universidad tú vas a aprender cosas verdaderamente que te van a dar ese push up de lo que es Dios, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, como que, loco, yo entré a la universidad por el simple hecho de que yo quería saber a qué yo sigo y quién es Dios, ¿me entiendes? Así, literal, como si fuera historia de Puerto Rico, ¿me entiendes? Algo así. Claro. Y yo quería sentirme orgulloso de lo que yo soy y con base. Por eso fue que empecé a estudiar. Y en verdad, para mí la universidad, papi, fue brutal. Como que yo le doy gracias a la universidad, te lo prometo, porque me hizo entender un montón de cosas, loco, bien brutales, que yo sé que en una iglesia yo no lo hubiese aprendido. Pero pienso que, exacto, en la iglesia quizás te presentan estas cositas que no es que esté mal, porque tampoco esto es todas las iglesias. Hay iglesias que están bien equipadas, ¿me entiendes? Pero una pregunta, porque en mi entender, ¿dónde es que tú estudias, Luis? Digo, si se puede decir, no sé si se puede decir o no. Yo estudio en el seminario. Por eso, no es el seminario, digo, y me perdonan si estoy haciendo un comentario estúpido, pero yo he escuchado que había un lugar donde los profesores eran bastantes diversificados. Como eso que... Eso, ¿verdad? Esa es la tuya entonces. Que si hay institutos y universidades que son más dirigidas a una línea específica, ¿correcto? Sí. Okay. Por ejemplo, hay otras universidades que son que no son tan variadas en cuestión de sus profesores y sus maestrías, sino que van por una línea en específico. ¿Pues? Y eso pues responde a una cierta necesidad. Y esta otra universidad responde a otro tipo de necesidad, ¿me entiendes? Sí. Como que, la que está... Sí, porque o sea... Pero entonces, ¿cuál sería mejor entonces? Pues depende de la necesidad de la persona. Por ejemplo, si tú, y voy a hablar de mi experiencia, yo que quiero hacer un doctorado,
Pues a mí, mi experiencia en Puerto Rico me convenía más hacerla en donde estoy ahora. ¿Me entiendes? Por esas opiniones diversas, porque en el doctorado es igual allá afuera en Estados Unidos. So ya tengo una base y que pues esta institución, los profesores ser variados y ser de diferentes partes del mundo, pues entonces tú cuando vas tienes una mejor referencia al estudiar un doctorado y estás más preparado para eso. Si tú lo que quieres es algo más dirigido hacia una sola línea de pensar, hay otro tipo de estudios que te ayudan a eso, ¿no? Que también tienen sus profesores que piensan variado, porque en la universidad que estudia Eric, se supone que sea de un tipo de línea de pensamiento, o la que Keropi y yo estudiamos, se supone que tenga una línea de pensamiento, pero hay profesores que van en contra de esa línea de pensamiento y te los vas a encontrar. O sea, donde sea que tú vayas, te los vas a encontrar, es la realidad. Pues entonces, lo que pasa es que en este sentido, esa crisis de fe que llega, que yo sí creo que la iglesia te debe preparar para eso, lo que pasa es también que a veces la iglesia no le gusta mandar a preparar a sus ministros, ¿me entiendes? Y las crisis de fe a veces son difíciles porque en la academia, cuando a veces es que Luis, cuando tú tienes gente como un Eric en tu iglesia, ¿quién va a querer mandar a este malandro? ¿Quién va a querer? Te van a decir, mira, ¿para dónde está Eric? No, para otro sí. Que se quede así. No, pero hasta que, por lo que va Luis, lo que iba a decir, que no, Sí, que no ahí es, va Luis, es eso, como que la iglesia, en cierto punto también a veces, tú estás acostumbrado, como decir, la tierra es plana, la tierra es plana, la tierra es plana. Ajá. Entonces, cuando entras a la universidad te dicen, papi, no, la tierra es redonda. Entonces, no es que tú puedes caer en una crisis porque dices, diante, brother, yo siempre pensé que era plana y es redonda, brother. O sea, entonces, obviamente caes en una crisis, pero la realidad del caso es que gracias a la universidad tú aprendiste la verdad. No sé si me entiendes. Sí, entonces, no, pero ese es en el caso, haciendo una buena analogía, ese es en el caso de quizás asunto secundario, pero por ejemplo, tú te encuentras con un profesor que te diga que Jesús no es Dios. Eso no es, sí, eso ya, no es, no, por eso estoy diciendo que la analogía no es diferente. Es diferente. Pero en las crisis de fe de principio, cuando tú llegas, no necesariamente te zumban eso de pie y sopetón, pero por lo menos en mi experiencia, mi mayor crisis de fe fue cuando yo empecé a escuchar cosas que en mi iglesia nunca había escuchado, o cuando yo empecé a escuchar cosas que me imponían en mi iglesia y ahora que las estudiaba yo decía, espérate, pero es que esto no es así, ¿me entiendes? Entonces, esa intriga del choque de tu iglesia y la academia, lo que me enseña o yo lo creo que eso es lo más fuerte, yo creo que eso es lo más fuerte, eso es lo más fuerte. Sí. Lo que siempre me han enseñado versus lo que estoy aprendiendo ahora. Y entonces, ¿cómo trabajo con eso? El problema es que a veces cuando tenemos esas crisis de fe, pensamos que ahora porque ya yo lo sé, porque lo aprendí hoy, mañana voy a ir a donde mi pastor y le voy a decir, pastor, usted estaba mal, y te voy a dar este mamotreto, y vente que te voy a enseñar lo que me enseñaron, y aquí es que tú has predicado mal toda tu vida. Entonces ya ahí empezamos mal nosotros. Luis, habla claro, abre tu corazón aquí. Tú fuiste eso, tú fuiste así. ¿Tú hiciste eso? Yo al principio sí quise hacerlo. Pero, sí. Pero, no, yo también, a veces yo aprendí una cosa, iba para donde el pastor y le decía, pastor, esto tenemos que hacerlo así, porque es que esto no es así, que así esto, y a veces es chocante, ¿me entiendes? Porque en cierto punto el pastor también te entiende, pero a la misma vez es bien difícil, ¿me entiendes? Como que no es así, Keropi, la cosa no funciona así. A mí me pasó, y fue un tema bobo, o sea, me pasó con las lenguas. Sabes que está la senolalia y está la glosolalia, ¿verdad? Pues entonces, estaban dando un estudio en mi iglesia. Explica eso. Voy a explicarlo. La senolalia es cuando el don de hablar en lenguas, como que pasó en Hechos, que es cuando comienzas a hablar otros idiomas que tú no conoces. La glosolalia es el hecho de hablar en lengua, pero son lenguas angelicales. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿no? Entonces, yo estaba en la iglesia, ¿verdad? No es la iglesia donde estoy ahora, claro, importante recalcar. ¿Te fuiste? Y estaba mal. Mira, y entonces, con el libro y no lo aceptaron. Que se pudran. ¿no? Estaba tan decepcionado. Ok, nos vemos.
No tomen el ejemplo de Luis. No, pues, Ay, Dios mío, señor. el punto es que estaba la pastora dando un estudio acerca de hecho y del momento en cuando pasó lo de las lenguas y qué sé yo qué, y bla, bla. Y viene y me pregunta, y yo había escuchado esto ayer, ¿me entiendes? Yo cogí esta clase en estos días y la tengo ahí latente y viene y me pregunta, Luis, ¿qué tú piensas acerca de esto? Enséñanos qué has aprendido en la universidad. Esas fueron sus palabras. Enséñanos qué has aprendido en la universidad. Pues yo vine y yo le dije, bueno, fue la primera y la última vez que lo hice, ¿ok? La primera y la última vez. Después de ahí me preguntaban, Luis, ¿qué tú crees? Sí, muy bueno, muy bueno. Pero yo vine No, loco, y me decía, ha pasado acá, me han dicho, mira, y yo he ido con el flow, ¿me entiendes? Como que, porque no hay veces que... y que tú aprendes de esa, porque cuando yo pegué a hablar, no, porque es que está la xenolalia y está la glosolalia, y cuando vieron que yo me estaba yendo por esa línea, me pararon y me dijeron, no, aquí solamente hay una lengua, y es las lenguas espirituales, y qué sé yo qué, se dejó la clase y nos vamos. Y te callo, ¿viste? La lengua que tú estás hablando es de Satanás. Y ahí yo dije, yo me acuerdo una vez, yo estaba enseñando una clase de los manuscritos, ¿verdad? Que alimentan las Biblias. Y me preguntaron por la Reina Valera. Y pues yo dije lo que dije, ¿no? Papi, que no se levantó, papi, una pareja ahí, loco, a ser defensores puros de la Reina Valera. Y yo le dije, hermano, yo estoy diciendo que no la lea. Yo estoy diciendo que no la lea. Si tú quieres leerla, tú la lees, ¿me entiendes? Pero te estoy diciendo la verdad, ¿me entiendes? Esta es la que hay, con esos manuscritos, papi. Claro. Y fue como que le tocaste esa vaquita dorada. Sí. La fe. Y eso en la universidad siempre te van a tocar las vaquitas doradas, siempre, esa es la palabra correcta. Siempre te van a tocar las vaquitas doradas y te van a hacer tambalear. Y a veces no es porque el profesor crea o no crea en esa vaquita dorada, es para que tú a veces aprendas que hay otras cosas, ¿me entiendes? Porque yo he tenido profesores que te tocan las vaquitas doradas en la clase y después al final te dicen, mira, yo sí creo lo que tú crees, ¿me entiendes? Pero lo hago por esto. Y tú dices, o sea, esa experiencia de como tú decías ahorita y estás diciendo ahora, de la diversidad en los profesores, especialmente la diversidad de pensamiento, que a veces es bien retante por lo que decíamos, que no entramos, o sea, porque la realidad es que la mayoría de los pastores en Puerto Rico no, lamentablemente, ¿verdad? No están preparados ministerialmente y gloria a Dios responden al llamado y tienen una fe sincera, pero realmente no te pueden capacitar con expectativas realistas de la academia. Cuando tú llegas, te encuentras profesores así, pero esos mismos profesores así, esas mismas clases así, pueden llegar a ser enriquecedoras, y de hecho esas son las más que yo recuerdo y las más que yo me desafiaron, me retaron y me gustaron. Pero esa misma clase te puede enriquecer y te puede llevar a decir, bueno, pues yo tengo que buscar porque es que yo creo lo que yo creo, o quizás tú te das cuenta que ya no deberías creer algo que tú creías, bueno, tú no puedes desaprenderlo, pero quizás lo corriges con una actitud de humildad. Pero entonces está la otra persona que pasa por lo mismo que tú, que escucha la misma información que tú, procesa los mismos pensamientos, ideas que tú escuchaste ahí mismo al lado de ellos, y esa persona se llena, como tú dices, de soberbia, de orgullo, de altivez, y entonces usa esa información en lugar de para construir, en lugar de enriquecer, para destruir, se derrumba. Y entonces yo creo que eso está mucho en el corazón del teólogo. Claro. Como decía Billy ahorita, como que las experiencias que tú has tenido obviamente la fe cristiana no se basa en experiencias subjetivas. Yo no puedo decir que el salmo que dice que no temeré en el valle de sombra, que ese valle de sombra es cuando me partí el brazo, porque realmente, porque cuando me partí el brazo yo sentí la presencia de Dios acompañándome en ese valle de sombra, y ahora eso es lo que el texto significa para todo el mundo. No, yo no puedo eso, yo no puedo mi experiencia subjetiva como una norma, pero nuestras experiencias individuales con Dios nos ayudan a realmente fortalecer esa actitud de fe, la confianza en Dios, ¿verdad? Nuestra fidelidad, nuestra obediencia,
Y esas cosas, como decía Billy, como que al final del día, eso, lo que está en tu corazón y no lo que está en tu mente, o sea, la teología es la misma para todo el mundo, por así decirlo, aunque nos preparen para ella o aunque no. Pero lo que hace que el teólogo se vuelva loco, por así decirlo, se vaya al garete 10-4 y deja a Dios, o sea, firme. ¿Cómo que 10-4? 17. 10-4. 17, es verdad, 17. Yo 4, 17. 4. Dejen Es comentar. en Ajunta, como están lejos, solamente llegan 4. Pacho, el coral. 3 dicen, olvídate de eso, Antonio, Leo, olvídate de eso. Que allá llegue de 4, ¿viste? Lo que hace el corazón del teólogo. Ajá, sí. Está en tu corazón, está en esas experiencias, está en la confianza que tú tienes en Dios y pues suena fuerte, pero hay gente que cuando se encuentran con desafiados por estas cosas, no pasan la prueba. Sí. Y yo pienso creo que también sí, como que en las iglesias debería existir como que este tipo, o sea, no sé cómo se puede hacer, ¿me entiendes? Porque a mí, por ejemplo, algo que a mí me enfona mucho. Iba a ser una herejía ahí. Ahora volviste. Ya, no, que a mí lo que me enfona muchas veces de las universidades era que, loco, que los profesores enseñaban cosas. Te fuiste otra vez. No sé. Algo va a decir que es pecado. Es pecado lo que va a decir. Es pecado. Mira, bien brutal. Espérate, ¿volvió o no volvió? ¿Llega o no llega? No. ¿Y a ti te pasó igual como a Luis? ¿Una experiencia así? Sí, mano. Yo contemplé hacerme ateo y todo. No, tú te fuiste a otro extremo. No, tú fuiste a otro extremo. Sí, tú te fuiste a otro extremo. Estoy aquí. No estás aquí, Keropi, no estás aquí. No, créeme que no estás aquí. ¿A ti qué fue lo que te pasó? De que yo creía que yo tenía la razón y que todo el mundo como no sabía la información que yo sé, pues todo el mundo son unos neófitos, son una gente ignorante, son qué sé yo. Superior a ellos. Ajá, y eso uno tiene que arrancarlo del corazón, mano, porque eso no te lleva a nada bueno, mano. Yo creo que a lo que Keropi llega. Antes de la caída viene la soberbia. Eso es un proverbio y es bien cierto. Tú sabes, a mí, ¿sabes algo que a mí me dio bien duro, loco? Cuando yo me trepé en esa nube, loco, de que yo creí un montón. Yo me topaba, pero estoy hablando. Pero es que yo, añadiendo a lo que tú dices, yo siento que en la apologética eso pasa también mucho más. Porque pero sí que es lo mismo que está diciendo él. Yo sé, pero que la apologética para mí es como que tú tienes que tener la razón. Y Bueno, al principio yo tenía esa carga. Como que al principio era como que, ay, si no tengo la razón, pues si no la tengo, no la tengo. Que se fastidie. Claro. Porque algo que yo aprendí con el diálogo, por ejemplo, un debate, por ejemplo, si tenemos un debate, los debates no siempre lo va a ganar la persona que tiene la razón. Hay veces que del tema en particular que se está tocando, tú sabes un poquito más que yo, o te sabes manejar mejor en el tema, pero no significa que tú tienes la razón. ¿Me entiendes? Comunicador. Que eres mejor comunicador. O sea, puede ser que eres mejor comunicador y que tú llevas más tiempo que yo estudiando el tema. Tú sabes unas cosas que yo no sé. Claro. Pero mi ignorancia ante el tema no significa que tú tienes la razón. ¿Me entiendes? Yo cambié mi mentalidad en cuestión de eso. O sea, la apologética, como te digo, sí presento una defensa y trato de presentar la verdad del evangelio, pero si me tranco y no sé responder algo o me dijeron un argumento que nunca había escuchado y no estaba preparado para eso, ya no quebranta mi fe. Me dice que tengo que estudiar un poquito más. ¿Me entiendes? Pero ya no tengo esa soberbia que tenía antes. Pero sí lo que me llegó a pasar, loco, es que yo estaba en esta nube que sabía tanto, pero me rompió mucho cuando yo veía chamaquitos nuevos en la fe y no saben todo lo que yo sé, pero tenían más hambre de Dios que yo. ¿Me entiendes? Y eso a mí me rompió. ¿Entiendes? Cuando yo digo como que, diadre, mira, yo estoy mal. ¿Entiendes? Porque me estoy leyendo un montón de libros, pero no me estoy llenando de Dios, ¿me entiendes? No me estoy llenando del Espíritu Santo, ¿me entiendes? No, eso como que lo dejo a un lado, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con eso, de llegar a ese punto de soberbia que sabes tanto, pero todo lo que estás haciendo es como que llenar tu banco de información,
para dar respuesta, para mostrar que tú sabes. Hay un autor, se llama Rory Nolan. Él dice que knowledge can be a false indicator of intimacy. Eso está brutal, loco. ¿Ves? El conocimiento puede ser un indicador falso de intimidad. Y muchas veces yo lo que hacía era que mi conocimiento yo lo proyectaba como resultado de intimidad. Y no embuste. Mi conocimiento venía del resultado de horas de lectura. Pero no necesariamente porque tú sepas mucho, es que estás viviendo una relación con Dios. ¿Me entiendes? So yo creo que el gran problema de la academia es cuando estamos invertidos absolutamente en todo lo que es lo académico y se nos olvida esa parte de la experiencia en Cristo. Y como Eric, no estoy diciendo que mi experiencia es la que predomina por encima de todo, pero es algo que es parte de, ¿me entiendes? Es tuyo. Sí, y es parte del evangelio, ¿me entiendes? El evangelio se vive, ¿entiendes? El evangelio se experimenta, el evangelio no se queda en la parte teórica, es algo que es completamente práctico, ¿me entiendes? Yo creo que ahí es cuando mucha gente se desconecta por completo de la realidad en Cristo. Cuando todo es esa información que entra a mi cerebro, pero no hay un compromiso con mi corazón a Cristo, ¿me entiendes? No me comprometo a Cristo en corazón realmente. Yo creo que ese es el gran problema que a veces uno puede enfrentarse cuando entra en estos temas académicos y empieza a conocer cosas que quizá en tu iglesia no te enseñaron. ¿Ves? Con relación a eso, con relación a eso, un consejo que a mí me dieron empezando y me ayudó un montón, es que yo cuando empecé, que no sabía nada, ¿no? ¿Sabes? Mi iglesia no me preparó para ir a la academia ni nada por el estilo. Cuando llego y tengo estas crisis, dialogando con una profesora, me dijo, es que el problema de muchos seminaristas y muchas personas que vienen a estudiar la Biblia es que vienen a buscar la espiritualidad en la universidad. Y ese es el primer error de todo. A la universidad tú no vienes a buscar espiritualidad. La espiritualidad la tienes en tu casa, la espiritualidad la tienes en tu iglesia, en tu comunidad de fe. Si tú vienes con el pensamiento de que la universidad es la extensión de la iglesia, estás en el lugar equivocado o estás con el pensamiento equivocado. Pues aquí venimos a aprender de Dios, aprender, de cómo poder analizar el texto de una mejor manera o con mejores herramientas para el tiempo de hoy, ¿me entiendes? Y eso a mí me ayudó un montón porque me pasaba eso mismo, que yo trataba de poner mi conocimiento por encima de mi fe o mi conocimiento por encima de mi relación con Dios. O porque pues no tengo que leer la Biblia, porque en esta clase yo tomo 6 clases de Biblia y tengo una del Antiguo Testamento, tengo una del Nuevo Testamento, tengo esto, muchacho, ya estoy cansado de leer la Biblia. Pero entonces... Pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque entonces uno lo estás viendo como trabajo y otro lo estás viendo para aplicarlo a tu vida práctica, ¿me entiendes? Y a veces es difícil, a veces es difícil porque hay veces que yo estoy leyendo la Biblia y de innato, o sea, no es como que lo hago a propósito, estoy leyendo algo que es un buen texto para un argumento de algo que estaba pensando y me voy por ahí, ¿me entiendes? Ajá. Y sí, no te va para el trabajo. Sí, y no lo leo como de manera devocional, ¿me entiendes? Esa manera de deleite, ¿me entiendes? De alimentarme, ¿me entiendes? De aplicarla a tu vida, ¿me entiendes? Entonces, también pasa en la Eric, pastoral. ¿te voy a decir algo, Eric? Sí, que todo el mundo me tira shade porque en estos días hice una lista de las 10 mejores herramientas bíblicas y número 1 es un comentario bíblico y puse la foto del comentario de Matthew Henry. Y en cuanto a comentarios bíblicos, el comentario de Matthew Henry, en la academia yo tuve un profesor que nos llevó por la biblioteca y nos enseñó los libros que eran buenos y los libros que no. Y él cogió el Matthew Henry y lo tiró en zafacón. Esta porquería. Supone que está aquí. Pero a mí me gusta leerlo aún por eso mismo, porque hay textos que uno los ve con esta perspectiva exegética y él los ve con una perspectiva creadora, espiritual, una perspectiva que realmente te enriquece y a veces no. O sea, cuando estás en la academia, es totalmente cierto lo que ustedes dicen, es bien difícil trazar las rayas entre, ok, estoy estudiando y estoy contemplando lo que dice esta palabra y meditando y llevándolo a mi corazón. Y yo quería comentar ahorita que están hablando del conocimiento y cómo es un falso indicador muchas veces de intimidad.
yo pasé por una situación en la que yo decía, yo sé que que yo hice lo correcto, pero ¿por qué me duele tanto? Y un profesor mío yo lo llamé, porque es pastor también, y me aconsejó, y me dijo que la mente y el corazón no siempre corren a la misma velocidad, y el corazón siempre se tarda en alcanzar la mente. Yo creo que la teología, aunque no tiene que ver exactamente con la situación en la que él me dijo eso, pero esto es cierto también. A veces nosotros llenamos nuestra mente de un montón de cosas y no le damos el tiempo, ¿verdad? De que estas cosas como que se acomoden en nuestro corazón. Y pues terminamos un montón de conocimiento, pero no vivimos a la altura de ese conocimiento. Y yo creo que en esa disonancia cognitiva, como que en esa dicotomía, en esa división interna, que cuando nos damos cuenta de eso, se mezcla la frustración con el sentido de orgullo, con el tener que mantener una imagen social de que yo estoy estudiando la Biblia, y si la iglesia es una gran parte de tu vida y todo el mundo te ve como un líder y todo el mundo sabe que tú estás estudiando teología, y entonces es como que pues ellos esperan algo de ti, y de momento tú estás con esta crisis de fe, es frustrante, mano, porque tú dices, wow, se supone que yo inspire, pero ¿quién me inspira a mí? Cuando yo estoy perdiendo todo tipo o sea, estoy como que cayéndome, y no es algo necesariamente de pecado, sino es algo de un proceso que es normal en la teología. Yo leí a un autor que decía que los que estudian teología tienen que estar 3 años sin predicar. Tienen que estar los primeros 3 años de estudiar teología sin predicar. ¿Por qué? Cosas, y es lo que él decía, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con No, eso. no, pero ¿cuál era su punto? ¿Por qué decía Me eso? imagino porque a lo que aprende, ya estoy aquí de vuelta o no todavía. Ahora sí. Llegaste. Hace rato, pero no te interrumpí porque no quería interrumpir para pasar un papelón ahí. Pero eso mismo es lo que aprende, hermano. Y hay como que hay una latencia, ¿sabes? Como que hay un lag entre la mente y el corazón. Y yo creo que en ese lag hay mucha gente que se pierde. O sea, se pierden ellos mismos. Yo digo, no necesariamente estoy diciendo que se van para el infierno ni nada, pero es que es bien triste, mano, tú llegar con este ánimo de estas visiones ministeriales y este sentido de propósito en Dios, que no es algo malo, y después que estas personas, como tú las conocías, demonicen su llamado, los rechacen, y ellos literalmente, o sea, no es que cambien de posturas teológicas, porque tú puedes cambiar de posturas teológicas, pero yo creo que el punto en donde tú dices, este teólogo está lo loco, es cuando se pierden a sí mismos. Y lo he visto pasar, y yo sé que ustedes también, y yo creo que tiene que ver algo con eso. Mira, y ahorita lo que yo iba a decir, ahora se corto también la cosa esta cuando lo voy a decir ahora. Bien molesto. No voy a decirlo ahorita para que no sepa la internet, no sepa que yo voy a decirlo de ahorita. No, pero que lo que yo iba a decir, si me corta, no quiero ni decirlo. ¡Dale! Acaba de decirlo. Rápido, no, porque a veces en las universidades, a veces dicen como que se trancó otra vez, loco, ya. Embuste. Qué sucios son. Qué sucios son, en verdad. Qué sucios son. Yo no sé nada, en verdad. Termínenlo ustedes y ponen una foto mía ahí al final. Dale. Tengo que tirar. Lo vi perfecto, mano, vi la oportunidad. La cosa es que en la universidad dicen, loco, como que, esto no se lo enseñen en la iglesia, como que siempre te dicen eso. Y ese comentario, a mí me fue nada, porque era como que, antes, loco, pero como que esto es lo que tenemos que estar enseñando en la iglesia, porque las iglesias hay muchas áreas que están perdidas, ¿me entiendes? Entonces, siempre los profesores te dicen como que, mira, esto es para aquí, esto es para el instituto, esto no lo enseña en la iglesia. Y yo entiendo que es más también por el cuidado, ¿verdad? Porque tú no vayas a tu iglesia allí y la gente le puede, ¿sabes? Si tú no lo explicas bien y eso, pues puede confundir. Ese es el problema. Yo creo que el problema no es enseñarlo, es cómo lo están enseñando. Exacto. Sí. Pero que a la misma vez yo pienso, ¿verdad? Que como nosotros hacemos, ¿me entiendes? Y no que todo el mundo diga, pero deberían crear, no sé, algún método o algo donde personas que no pueden pagar quizás una institución
pues puedan de alguna manera adaptarse y empezar a comprender un poquito más cosas que a lo mejor se aprenden académicamente. Y yo entiendo que hay muchos profesores que han estudiado para eso y ¿de qué van a vivir entonces si todos lo dan gratis? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo Para es gratis que, estamos nosotros. no, para eso, pero me entiendo que estoy así como que ¿Qué te puedo decir? como que crear algo de alguna manera donde hay cosas que tú las puedas aprender, ¿verdad? Y no tengas que ir a la universidad completamente, porque yo te entiendo que no puedes pagar un crédito, porque no puedes ir, ¿me entiendes? Y no tienes tiempo, etcétera. Eso supone que recaiga sobre la iglesia. Sí, obligado. Por eso hablo de los pastores deberían crear cosas o, por ejemplo, un mes, pagarle un recurso donde ese mes ese recurso vaya a la iglesia y entonces le enseñen acerca de algo específico y ese mes ese recurso esté ahí totalmente, ¿me entiendes? Cosas así donde la iglesia empiecen a hacer esto para que, mira, la gente quizás, exacto, el pastor no es el más apologético o el más teólogo, pero busca personas donde puedan nutrir a la iglesia. Un mes, qué sé yo, 2 meses, así. Yo creo que con eso que estás diciendo, la iglesia local se ha olvidado de la importancia de la educación cristiana. Ese es el punto. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú estás trayendo? Nos olvidamos tanto de eso porque, pues, está bien, nos enfocamos en muchas cosas. Hay que evangelizar, hay que traer gente, podemos decir que hay que llenar a la gente de Dios y bla, 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 pero nos olvidamos de que la gente que ya está en la iglesia quiere aprender, necesita aprender. Y tiene que aprender para crecer en madurez. No, y a veces que a costa de a veces nosotros como líderes, porque yo caí ahí, de entretener a la gente nueva o atraer gente nueva, perdemos a la gente que estaba madurando en la fe y quería seguir creciendo. Claro, porque nos fuimos en ese flow. Ahora, cuando nos enfocamos en la educación, porque no es lo mismo que alguien venga y te predique, ¿verdad? Y te lleve un mensaje y te traiga un tema controversial, pero te lo explique bien, te lo enseñe de una manera correcta, que se tome su tiempo, o que en una escuela bíblica, en vez de estar leyendo como el papagayo, algo que dice aquí que no tiene nada que ver con la situación de mi iglesia, yo pueda entonces trabajar un tema que mi iglesia necesita para que mi iglesia crezca y lo pueda expresar, que ellos puedan preguntar, porque le tenemos miedo a que cuando la gente trae una pregunta, no, las preguntas para el final. ¿Por qué? Porque me puedes sacar del tema o porque me preguntas algo que yo no te sé contestar y siento que pierdo autoridad. ¿Me entiendes? Y entonces, en ese sentido, ¿por qué no volvemos a traer la educación formal a la iglesia? Porque los principios de la iglesia fueron eso, los principios de las universidades, Oxford, Harvard, Yale, todas estas universidades, Princeton, fueron en principio fundamentadas por cristianos, donde los cristianos se iban a aprender para después servir a la comunidad. Pero nos fuimos en el enfoque de que la ciencia o el conocimiento está contrario a la espiritualidad y como le pusimos X a eso, ya ahora le tenemos miedo a todo lo que tenga que ver con la con letra aprender. mata, Luis, la letra mata. Sí, a mí me tiraban eso en las predicaciones, los domingos. La letra mata porque que se va a estudiar teología, se vuelve loco porque pierde su vida devocional con Dios. Avisaron todos los domingos y yo estaba ahí aguantando, ¿me entiendes? En la universidad y en la iglesia. Pero que eso no te dañe tu corazón, porque cuando tú entras a estudiar teología pasan muchos retos, sí, pero cuando empiezas a aprender cuáles son las herramientas para trabajar el texto bíblico. Y sí hay cosas que son difíciles de comprender, pero después tú puedes ayudarle a la gente que tenía preguntas, que decían, mira, Luis, yo no sabía cómo contestar esto, le pregunté a mi pastor y no sabe cómo responderme, y tú puedes ayudar a ese pastor, o tú le puedes ayudar a esa persona para que no se vaya de la iglesia porque no sabía contestar su pregunta o no sabía dónde buscar la información. Te enriquece, te ayuda, te hace crecer. Y entonces haces crecer el cuerpo de Cristo, ¿me entiendes? So, sí hay reto en el estudiar, claro que sí, y en la iglesia en enseñar también, pero yo creo que la riqueza que te trae el poder estudiar el texto bíblico, la riqueza que trae la academia, por lo menos en mi vida, que tú puedes lograr entender que la espiritualidad, por más que te traten de ponerte el pie, la espiritualidad es algo tuyo, que no lo vas a sacar de ti, por más que estudies Biblia o estudies al que piensa que desmitologiza todo, como Bullman y todo lo demás. ¿Sabes? Todo eso te va a ayudar a crecer a ti como ser humano. Mira, un consejo para cerrar. Y algo que... me quedé sin batería la cámara. Pero no importa. Sí, para mí, algo que a mí me gustó mucho, no me acuerdo de quién fue que lo aprendí, pero es la ley del 33%. 33% de tu tiempo pásalo con gente que esté por encima de ti, gente a tu nivel y gente por debajo. Y yo creo que ahí tú puedes como que suplir toda tu área, porque
porque no solamente siempre estar alimentándote de gente que sabe más, tú sabes, mentores, necesitas gente que sean peers tuyos, que tú puedas desahogarte, que tú puedas ver gente corriendo como tú, y a veces hace falta el empuje de chamaquitos que tienen más hambre que tú. ¿Me entiendes? Que te recuerdan y son los que te ayudan a tú estar dando. Yo creo que esa es una fórmula, por así decirlo, que es bastante saludable, en la cual aprendo, me mantengo con gente a mi mismo nivel que me ayuda a entender ciertas cositas, pero también me obliga a los que están debajo de mí a seguir dando. ¿Me entiendes? Y no solamente me enfoco en esa parte académica que yo me alimento, porque cuando estoy con esa gente por debajo y a mi nivel, soy empático en la parte espiritual también. ¿Me entiendes? Billy me ayuda a completar las horas con gente de por debajo. Eric, eso es lo que pasa, Eric. Tú tienes que decir estas cosas aquí porque la gente que te sigue, los 20,000 que te siguen, no saben la verdadera careta de embustero que tú te pones, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Y Eric tiene que coger del video, tiene que por lo menos coger algo utilizando mi nombre para coger venta de su libro, ¿me entiendes? Eso es lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Utiliza mi nombre, ¿me entiendes? Y el otro día subí un story con barba diciendo, quiero ser como apologético. Ay, quiero ser como apologético. Infeliz. Gente, en conclusión, suscríbanse a este para canal. que sepa. Sí. Los que están debajo de mí, cumple su hora de por debajo contigo, para que tú sepas, papi. ¿Qué pasó? A esos niveles estamos, ¿oíste? Canta ridículo. Era Corillo, y su madre hablando aquí el temita de que ¿por qué estudiamos? Si estudiamos nos volvemos locos. Estamos aquí ready. Ustedes vieron, es bueno estudiar también, siempre con el corazón correcto, con la mentalidad correcta. Y mira, claro, siempre también teniendo gente a tu alrededor que te puedan guiar, ¿me entiendes? Porque si tienes alguna duda en algún momento o lo que sea, tú puedes hasta contactarnos a nosotros. Pero mira, es bueno que saques de tu tiempo y si puedes estudiarte el guito, mismo apologético, por ejemplo, que ha sido bien autodidacta en muchas cosas de él, es un buen ejemplo de eso. O sea que nada, Corillo, pueden seguir a este Corillo en sus redes sociales, apologético, lo pueden seguir ahí en YouTube, en Instagram. También pueden seguir a Luis en Instagram, el teólogo Luis, y a Eric Torres en Instagram y en YouTube. Esa es la que hay, Corillo. Luis está en MySpace. Bueno, pues mi gente, nos vemos aquí en el próximo miércoles a las 6 p.m. Corillo, se les ama.